Ya, entonces, hoy empezamos capítulo 2, ¿cierto? Hoy empezamos el capítulo 2, que son E2 de segundo orden. En realidad, en realidad uno debería enmarcarlo en algo un poquito más general, que son E2 de orden superior o mayor que 1. ¿Ya? El capítulo 1 lo que vimos es este capítulo 2. Entonces, el capítulo 1 lo que vimos fue E2 de orden 1, hay lineales, no lineales, Bernoulli, etcétera, etcétera. Aquí lo que vamos a focalizarnos en las ecuaciones de orden 2, pero muchas de las cosas que vamos a ver se extienden para ecuaciones de orden superior, para orden 3, orden 4, y también nos vamos a focalizar un montón, si es que no exclusivamente, en las ecuaciones lineales de orden 2, aunque también varias cosas, o sea, no varias cosas, muchas, se pueden usar herramientas similares para atacar problemas no lineales. ¿Ok? Pero claro, aquí voy a poner aquí casi exclusivamente, claro, el E2 lineales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de las E2 lineales? Una E2 lineal de segundo orden. ¿Sí? Entonces, una E2 lineal de segundo orden tiene la forma... A ver, voy a escribirlo así. ¿Ya? Voy a escribirlo así. Alfa de X por Y segunda más beta de X por Y prima más gamma de X por Y igual delta de X. Ya, horrible letra. Alfa, beta, gamma, delta. Para X en un intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos por el momento, o concentrémonos en el nombre segundo orden. O sea, aparece una segunda derivada. ¿Sí? Entonces, la solución, ¿sí? ¿Sí? La solución es una función y de x, una función que depende de x, tal que la segunda derivada en x, por supuesto aquí va la evaluación en x, tanto en la segunda, en la primera y en la función sin derivar. Entonces multiplicada por alfa de x, que es una función, beta de x, una función, gamma de x, una función, hacer esta operación me da esta función lado derecho. ¿Ok? Donde alfa, beta, gamma y delta son datos. ¿Ok? Ahora, en la mayoría, o si por no decir todos los casos, uno lo que va a partir haciendo es normalizar la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este alfa y pasar dividiendo en toda la ecuación. Eso implica o supone que la ecuación, perdón, que el alfa es distinto de cero. ¿Ya? Y de hecho, cuando hay aunque sea un puntito X, donde alfa es cero, las cosas se complican un montón. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver que los métodos de resolución para ecuaciones de orden 2 son mucho más elaborados que los métodos de resolución para ecuaciones de orden 1. En el sentido de que, en cierto sentido, la incógnita se esconde más. ¿Ya? Recuerden que la Y es la incógnita, la segunda derivada como que esconde más la incógnita, entonces hay que, en principio hay que hacer más trabajo para descubrir quién es Y. Y eso depende o sea, depende mucho de la estructura de la ecuación y en particular de los coeficientes que acompañan a la I, a la I' y a la I segunda. Entonces cuando alfa se anula, como que la ecuación se porta súper mal, porque pasa, cuando, cuando, cuando se evalúa en X donde alfa es cero, la ecuación pasa a ser una ecuación de orden 1. Y cuando uno toma un X donde alfa no es cero, la ecuación es de orden 2. Entonces como que cambia de naturaleza, esto es un poco caótico. Entonces, en principio, vamos a tener permiso para poder normalizar la ecuación. ¿Ok? Y vamos a pasar dividiendo alfa, vamos a pensar que alfa distinto es cero, entonces al pasar alfa dividiendo, vamos a tener una ecuación de esta forma. ¿Ok? Y entonces vamos a renombrar este cociente como una nueva función. Este beta partido por alfa le vamos a llamar P, este gamma partido por alfa le vamos a llamar Q, y este delta partido por alfa le vamos a llamar R. ¿Ok? Entonces, si bien la forma general es no normalizada, nosotros vamos a trabajar todo este rato
con ecuaciones de la forma I segunda más P por I prima más Q por I igual R, ¿cierto? Para X en un cierto intervalo, donde I es un intervalo real, P, Q, R son funciones de I en R continuas. ¿Ok? Entonces, en resumen de la página 1 de esta clase, las E2 lineales de segundo orden tienen esta forma, ¿cierto? Donde I igual a I de X es la incógnita. ¿Ya? Y P, Q y R son funciones continuas definidas en el intervalo y son conocidas. Eso, los datos. ¿Ok? Ok. Bueno, un poquito de historia, no sé cómo decirlo. Típicamente, las E2 de segundo orden aparecen en modelos físicos que involucran la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, ahí se entiende la variable X, variable independiente. Independiente es el tiempo. Y entonces, Y' es la rapidez. La rapidez de la magnitud I de X. Digamos, si X es el tiempo e Y es posición en función del tiempo, entonces I' es la velocidad del móvil y segundo es la aceleración. ¿Ya? Entonces, ley de Newton, F igual m por A, ¿sí? Donde esto es, digamos, esto sigue, bueno, donde A es la aceleración, es decir, I segunda, entre paréntesis, y F está determinado por el modelo. ¿Ya? Por ejemplo, la ley de Hooke. Esto sí que vamos a jugar un montón con el resorte. ¿Sí? Ley de Hooke. Dice que si I, voy a usar variable independiente T, ¿ok? Si I igual I de T es posición, en la posición Vicente Castro. Pregunta de Vicente Castro. ¿Armónico simple? Creo que no lo sé bien, no soy físico, pero voy a explicarlo, ¿ok? Voy a explicar lo que quiero decir con ley de Hooke. Ya, entonces, si I igual I de T es posición de una masa M atada a un resorte, ¿cierto? La ley de Hooke me dice que la fuerza es opuesta al desplazamiento. Ya no quiero escribir todo eso porque me va a gastar mucho tiempo, pero básicamente dice, insisto, ¿ya? Por eso hay que ver este video después con volumen. Ley de Hooke dice, la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa es proporcional al inverso aditivo del desplazamiento. ¿Sí?
Entonces lo que dice es fuerza igual menos K por I. ¿Ya? Y fuerza, ¿ya? Entonces, esa es la fuerza. Eso es lo que dice la ley de Hooke. La fuerza que ejerce el resorte sobre la masa es opuesta, es proporcional al opuesto del desplazamiento. Es proporcional al opuesto del desplazamiento. El desplazamiento lo estoy usando como sinónimo de posición. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo atrás ¿cómo se llama? A la segunda ley de Newton, entonces reemplazo aquí, entonces esto me queda m por i segunda, ¿sí? Y entonces obtengo que normalizando y dejando todo a un lado, me queda que i segunda más k partido por m, i es igual a 0. Y esto es una EDO lineal de segundo orden. Donde, si uno mira la expresión general, uno puede identificar quién es P, quién es Q y quién es R en ese contexto. Entonces P vale 0 aquí, porque no hay I'. Q vale K sobre M, donde K es la constante de restitución del resorte, de la constante de restitución del resorte. Y R, que es el lado derecho acá, en la formulación general de la EDO de segundo orden lineal, es 0 aquí, en este caso. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es el esquema aquí? Entonces uno tiene que imaginarse esto así. Entonces, digamos que esta es la posición de equilibrio del resorte. Esto es siempre súper esquemático. ¿Ya? Y este es el eje Y. ¿Ya? Uno siempre está acostumbrado a ver el eje Y vertical, pero bueno, uno puede ponerlo como se le dé la gana. Yo lo voy a colocar así, horizontal. ¿Ok? Ya, entonces voy a imaginar que aquí hay una masa, ¿ya? Que está atado a un resorte en esta línea. ¿Ya? Entonces el resorte es una cuestión imaginaria, quizás más que un resorte uno tiene que imaginarlo como un imán. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando la masa se mueve, se mueve y se desplaza a la parte positiva del eje Y, esta es la parte positiva del eje Y, esta es la parte negativa del eje Y, cuando se desplaza, ¿sí? Esto va a ser I de t, este desplazamiento va a ser I de t, positivo. Entonces, cuando se desplaza hacia la parte positiva, se desplaza, claro, se elonga, digámoslo así. Entonces, la fuerza de restitución me dice que es opuesta al desplazamiento. Como el desplazamiento es positivo, con ese signo menos, la fuerza lo empuja hacia allá. La F es negativa. La empuja hacia la zona negativa del eje Y. Por eso la constante menos ahí en la constante de restitución. ¿Sí? Por otro lado, si va para el otro lado, si esta cosa va para el otro lado, ¿sí? Entonces, el desplazamiento en el eje negativo de la Y, o sea, Y es negativo, con el signo menos, la fuerza de restitución, recuerden que esta era la F, ¿sí? La fuerza de restitución se opone al desplazamiento. El desplazamiento es negativo, con el signo menos es positivo, entonces la fuerza apunta hacia allá, en ese caso. ¿Sí? Por eso se llama la fuerza de restitución, no sé. ¿Sí? Entonces, si se mueve hacia la derecha, el resorte, la fuerza actúa hacia la izquierda, por el signo menos. Si se mueve hacia la izquierda, el resorte, la masa, la fuerza se opone por el signo menos y pasa a ser positivo, lo empuja hacia la derecha. ¿Sí? Entonces eso hace este movimiento, no sé, como el movimiento que uno se imagina de un resorte, que va y viene, porque claro, la fuerza se opone al desplazamiento. ¿Sí? De hecho, eso se puede ver en la solución. Por ejemplo, si uno mira esto, vamos a volver a esto del resorte después, ¿eh? Pero esta es como la primera clase. Entonces, de hecho, uno puede ver este comportamiento oscilatorio, porque uno puede adivinar, yo ya lo sé, esto lo he hecho infinitas veces, por ejemplo, I de t igual coseno de raíz de k partido por m, t es solución.
es solución de esta EDO, ¿cierto? Porque si uno, voy a hacer aquí el calculillo, si uno deriva si uno calcula I', la derivada de coseno es menos seno, y por regla de la cadena, aquí sale un raíz de k por m, ¿cierto? Y si derivo otra vez, tengo que derivar este menos seno, lo que me da menos coseno, y por regla de la cadena vuelve a salir un raíz de k por m, entonces este que está aquí me queda así. ¿Ok? Yo tomo este que está aquí, tomo esto que está aquí, lo reemplazo aquí, es decir, me da menos coseno de raíz de k partido por m por k partido por m, más i, que lo reemplazo aquí, o sea, coseno de raíz más k partido por m que viene de acá, por i, que es coseno, y entonces me da menos algo, más algo, me da cero. O sea, es solución. ¿Sí? Ya, y coseno es una cosa que oscila, ¿no? Entonces la solución, no quiero entrar en detalle, después vamos a jugar un montón con el resorte, qué pasa si hay roce, qué pasa si hay una fuerza externa, etcétera, etcétera. Este es el modelo más básico, el modelo más simple. Pero ya la solución nos dice, oye, realmente esta cosa se oscila, es periódica. Entonces va para adelante, se devuelve, va para atrás, se devuelve, etcétera. Pero ustedes se pueden dar cuenta, o no me van a creer aquí, no voy a hacer el cálculo de nuevo, pero así como coseno de raíz de k partido por m por t es solución, seno de raíz de k partido por m también es solución. Uno puede hacer el mismo cálculo y entonces uno tiene dos soluciones aquí. Tiene dos soluciones. Va a tener la solución, uno va a tener la solución I de t igual coseno de raíz de k partido por m t es solución, y también I de t igual seno de raíz de k partido por m por t también es solución. ¿Ok? Ahora, ¿con cuál de las dos me voy a quedar? Bueno, depende de las condiciones iniciales del problema. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora en lo que queda de esta clase, que no sé cuánto tiempo me queda, poco, es por lo menos dejar enunciadas las cosas principales respecto del conjunto o la estructura del conjunto de soluciones de la ecuación. ¿Ok? Ahora, bueno, esto viene a vuelo pájaro, después vamos a tener una semana entera de aplicaciones y vamos a revisitar lo de el resorte, pero pues, las ecuaciones de orden 2 aparecen naturalmente de la segunda ley de Newton. ¿Okay? Esa es una de las tantas aplicaciones que tiene. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Ok, entonces voy a partir, entonces hablemos de, bueno, teorema de existencia unicidad. Para EDOs de orden 2. Entonces, ¿cómo se enuncia el teorema? Entonces, sean P, Q, R de I subconjunto de R en R funciones continuas. Y un intervalo, ¿sí? Bueno, y un intervalo. Y consideremos
digámoslo así, enunciémoslo como PBI, el problema de valor inicial. Y segunda, más P por I', más Q por I, igual R, ¿sí? Para X en Y. Obviamente aquí el R depende de X, el Y segunda depende de X, P y Q depende de X, pero no lo voy a anotar, para no llenar esto de cosas. Y sujeto a las condiciones iniciales I en X0 igual, pongámoslo así, alfa, y prima en X0 igual beta, y aquí voy a enfatizar esto, ¿no? En la derivada, ¿sí? Donde X0 es, va a quedar feo el enunciado del teorema, pero espero que se entienda. Es cualquier punto en I, y alfa, beta en R son cualquier par de números. Ya, feísimo enunciado, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Ustedes consideran un problema, una EDO lineal de segundo orden con coeficientes P, Q y R continuos. Ustedes toman cualquier condición, par de condiciones iniciales. Ahora las condiciones iniciales involucran función y derivada. ¿Por qué? Porque la EDO es de orden 2. ¿Sí? Recuerden que para la EDO de orden 1 necesitaba una condición inicial. Básicamente porque para resolver una EDO de orden 1 tenía que, bien grosso modo, integrar una sola vez. Entonces aparecía una constante indeterminada. Entonces es natural pensar que para una EDO de orden 2, para encontrar las soluciones voy a tener que integrar dos veces. ¿Ya? Lo que me va a dar dos constantes indeterminadas. Esas dos constantes indeterminadas tienen que ser o van a ser determinadas por dos condiciones iniciales. Ahora, esas dos condiciones iniciales no son cualquiera, es una sobre la función y otra sobre la derivada. ¿Ya? Lo que enfatizo aquí, y por eso puse cualquier y cualquier subrayado, es que ustedes me dan, uno puede resolver de manera única este problema de valor inicial, sea donde yo coloque la condición inicial, un X0 en Y, y, y sea cualquiera las condiciones asociadas sobre la función y sobre la derivada. ¿Ya? O sea, este problema con condición inicial en X0 con alfa igual a 50.000 millones y beta igual a menos 327.000 millones, tiene una única solución. Da lo mismo el valor de alfa, el valor de beta y el valor de X0 en Y. ¿Ya? Ya, entonces voy a leer. Sean P, Q, R, funciones continuas, que seguiremos el problema de valor inicial que está aquí, donde X0 es cualquier punto del intervalo y alfa y beta son cualquier par de puntos. Entonces, llamémoslo este PBI. Entonces, PBI tiene una única solución definida en I. ¿Ya? Y aquí cuando digo I es en todo I, es como el análogo del teorema de existencia de unicidad global. ¿Ya? Está definido en todo, no en un pedacito en torno a X0, sino que en todo el intervalo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a aplicarlo al tiro. Por ejemplo, consideremos la ecuación I segunda más I igual 0. ¿Ok? Para X, no sé, X en R. Fíjense que aquí no estoy diciendo si el intervalo es R o un intervalo semi infinito hacia la izquierda, semi infinito hacia la derecha. Es cualquiera, y es cualquiera, puede ser acotado o no. En particular aquí voy a tomar R. ¿Ya? Ya, entonces si uno mira esta EDO, ¿ya? Es bien parecida a esta de acá. ¿Ya? Es cuando K igual a M, tengo la ecuación I segunda más I igual 0. ¿Ya? Entonces es fácil darse cuenta que
coseno de x es solución, ¿cierto? Porque si yo derivo una vez, esto me da menos seno, y de x igual coseno de x es solución. Claro, la derivada de y' es menos seno, y segunda es menos coseno, entonces y segunda más y, aquí me da 0. ¿Se entiende? Ya, de la misma manera, y de x igual seno, también es solución, porque la derivada de seno me da coseno, la segunda derivada de seno, o sea, la derivada de coseno me da menos seno, y si yo tomo y segunda, la reemplazo ahí, me da menos seno, y reemplazo y, que es seno, lo reemplazo ahí, lo sumo y me da 0. Seno y coseno son soluciones, ¿ok? Pero si yo complemento la EDO con la condición inicial i en 0 igual a 1 y prima en 0 igual a 0, la única solución de esa EDO es coseno. ¿Sí? La única solución de esa EDO es coseno. ¿Ya? Entonces, en este caso, si consideramos eso, la única solución, voy a escribirlo así, la única solución es i de x igual coseno de x. Fíjese ¿qué significa? ¿Qué significa ser solución del problema de valor inicial? Satisface la EDO y satisface las dos condiciones iniciales, ¿cierto? Porque coseno en 0 vale 1, derivada de coseno en menos seno, evaluada en 0 me da 0. Mientras que si yo coloco esta otra condición inicial, y en 0 igual 0, y prima en 0 igual a 1, esa otra condición tiene como única solución es i de x igual 0. ¿Cierto? Porque esta satisface esta EDO, en 0 vale 0, y la derivada es coseno, y coseno evaluado en 0 me da 1. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ser la única solución si yo coloco, entonces, ¿quién sería? Entonces la pregunta es, ¿y si consideramos i en 0 igual 7 e i' en 0 igual pi? ¿Quién va a ser la solución? No es tan claro, o no llegaría a serlo, si ustedes se fijan. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, no sé cuánto tiempo ya queda algo. Entonces lo que vamos a hacer es, claro, si yo considero esta EDO con estas condiciones iniciales más raras, yo sé que hay una única solución, me gustaría encontrarla, me gustaría saber cuál es. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer un contexto un poquito teórico sobre cómo es el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. Y para eso nos vamos a focalizar primero en el caso homogéneo. ¿Ya? Ya, entonces esta respuesta la vamos a postergar por el momento. Seguramente mañana ya vamos a poder darle respuesta. Entonces lo que vamos a ver ahora es, nos vamos a focalizar ahora en la ecuación homogénea. ¿Ya? Que de hecho es, por ejemplo, esta homogénea. Entonces, nos concentraremos en E2 homogéneas. Por el momento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las EDO homogéneas? Si uno vuelve atrás a la primera pantalla. Una EDO homogénea es simplemente una EDO de orden 2 de esta forma cuando el lado derecho R es 0. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí, avisar, que es ¿a qué me refiero con esto? Cuando R es idénticamente 0. Cuando pongo 3 rayitas, estoy diciendo que la función R es 0. ¿Ya? Entonces tiene la forma y segunda más P por I' más Q por I igual 0. Aquí es donde
R idénticamente 0 se reemplaza acá. ¿Sí? Es una EDO homogénea. ¿Sí? Claro, ¿cuál es la primera propiedad de una EDO homogénea? Propiedad 1 de EDO homogénea es que el conjunto de soluciones vamos a llamarle a esta ecuación homogénea, la vamos a llamar H. El conjunto de soluciones de H es un espacio vectorial. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, ¿qué es lo que significa eso? Significa que combinaciones lineales, básicamente, ¿cómo se traduce eso? Es que combinaciones lineales de soluciones es solución. ¿Ya? Combinación lineal de soluciones es solución. Y ahí eso es fácil de ver, porque digamos que si tengo I1 e I2 son soluciones, ¿ya? Entonces, bueno, voy a ir rapidito. Tengo que I1 segunda más P por I1 prima más Q por I1 es igual a 0. Y por otro lado tengo que I2 segunda más P por I2 prima más Q por I2 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si yo multiplico esto por alfa, multiplico esta ecuación por alfa y esta ecuación por beta, o sea, multiplicar, esto me queda un alfa i, ¿cierto? Me queda un alfa i y me queda un alfa i. Y por otro lado me queda un beta aquí, me queda un beta aquí y me queda un beta aquí. ¿Ya? Piensen por un momento en esta ecuación. Esta es una ecuación lineal de segundo orden que tiene a coseno como solución y tiene a seno como solución. ¿Ya? Entonces, I1 es coseno, I2 es seno. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y sumo estas dos cosas. Sumo. Entonces, al sumar, me queda alfa por I1 segunda más beta por I2 segunda. Pero la derivada, y no solamente la derivada, sino que también la segunda, la tercera, la cuarta, la derivada que ustedes quieran, se porta bien con la suma y con la ponderación por escalar, que también es lineal. También es una operación lineal. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Ahora, si sumo esto, estos dos, me queda más. Fíjense que aquí P y P es factor común. Entonces me queda P, factor de alfa I1' más beta I2'. Pero de nuevo, la primera derivada se porta bien con la suma y con la ponderación por escalar. Entonces aquí borro C', y lo puedo dejar afuera. Más, aquí de nuevo, Q es factor común, lo factorizo, ya Q, factor de alfa I1 más beta I2, y todo eso es igual a 0. Ya, pues, entonces si yo llamo a todo este mono, lo llamo I3, la combinación lineal de I1 y I2, entonces tengo que I3 más P por I3 prima más Q por I3 es 0. Entonces también es solución. De combinación lineal de soluciones de una EDO lineal homogénea es solución también. Entonces tiene estructura de espacio vectorial, donde el neutro de ese espacio es 0. La función idénticamente 0 es solución de esta EDO, ¿cierto? Porque 0 mata al Q, derivada de 0 es 0, mata al P, y segunda derivada de 0 es 0, 0 igual 0. Entonces esa es la primera propiedad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la pregunta es, entonces, sí. Entonces, llamemos S al espacio vectorial de soluciones de la ecuación homogénea. Estamos en 8. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar hacer ahora, entonces buscaremos
digámoslo así, no quiero decir probar, buscaremos comprobar, ¿no? O, ¿cómo se dice cuando uno quiere convencer? Sí, a ver, había una pregunta en el chat. Disculpa, Ramón Parra. ¿Sería global solamente, profe? Sí. Supongo que te refieres a lo de existencia unicidad, sí. Claro, entonces la solución está definida en todo el intervalo Y. Ya, entonces buscaremos convencer, digámoslo así, que, digámoslo así, teorema, la dimensión de la dimensión de S es 2. ¿Ya? Vamos a buscar, se ve mal, la dimensión de S como espacio vectorial es igual a 2. ¿Sí? Entonces, conclusión, toda solución, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que significa eso? ¿Ya? Entonces, este es el teorema, ¿ya? Cortito. La dimensión del espacio de solución de la ecuación homogénea de orden 2 es 2. Entonces, repercusiones, digámoslo así. Qué extrañas las palabras que estoy usando. No repercusiones, ¿cómo se dice? Eh, implicancia, oye, estoy raro para hablar. No, implicancia, consecuencia, no sé. ¿Sí? Consecuencia. Consecuencia, eso. Consecuencia. Consecuencia. Quizás con una S aquí, consecuencia. ¿Ya? Lo primero es que toda solución, bueno, o sea, a ver, antes de la consecuencia voy a decir, ¿qué quiere decir este teorema? ¿Qué quiere decir? Es decir, existe un conjunto I1, I2, subconjunto de H, o sea, un par, perdón, es subconjunto de S, tengo un par, que genera toda solución de H. ¿Ya? ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo encuentro un conjunto linealmente independiente de soluciones, solamente dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, las encontré todas. ¿Ya? O en la práctica, ahora sí puedo escribirlo como consecuencia. Si encontramos dos y solamente dos soluciones linealmente independientes de H, las encontramos todas. Potente eso. Encontrando dos linealmente independientes, por supuesto. Entonces las tengo todas. Y entonces si uno vuelve atrás al teorema de existencia de unicidad, aquí, para el caso homogéneo, o sea, piensen que esto es cero. Si yo encuentro dos soluciones linealmente independientes de esta, yo voy a poder encontrar la única solución del el problema de valor inicial particular que quiero trabajar. ¿Ya? Esa es la consecuencia. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar ahora,
ya creo que ahora sí que ya puedo parar, es que lo que vamos a hacer es tratar de encontrar un método para encontrar soluciones de ecuaciones, dos soluciones linealmente independientes de una ecuación homogénea, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver mañana. Sí, vamos a ver exactamente cómo se encuentran, eh, no en un caso general, lo que es, como partí diciendo en este curso, son muy pocas las ecuaciones diferenciales de las que uno sabe resolver, ¿ya? Y entonces vamos a ver cuáles son los casos en los que vamos a poder resolver completamente. Por ejemplo, en el caso en que los coeficientes P y Q son constantes. Cuando P y Q son constantes, siempre vamos a poder resolver, y ese es el método por excelencia. Cuando P y Q no son constantes, a pesar de que la ecuación es lineal, no hay un método general. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo de a poco esto, ¿ya? Entonces vamos a resolver. Básicamente lo que vamos a aprender en esta semana o 2 semanas es que teniendo solamente una solución de la ecuación homogénea, con coeficientes constantes o no, vamos a poder encontrar todas de la ecuación de cualquier, no solamente de la ecuación homogénea, sino que de cualquier ecuación no homogénea asociada. O sea, la ecuación homogénea tiene un montón de información. ¿Sí? Pregunta Nicolás Pérez. Hay una pregunta, profe, dice. Vamos a parar aquí, ¿ah? Mañana seguimos. Pero yo después al poder desarrollarlo siempre voy a llegar a dos soluciones y esa, dependiendo de mi PBI, me va a dar la única solución. Sí, incluyendo un problema no homogéneo. Ya, Hay gracias. hay que trabajar un poquito, pero la base está ahí, en la ecuación homogénea. Bernardo, sí, sí, tú voy a subir todas las clases. Más preguntas. Bueno, lo que vamos a hacer mañana, para cerrar la clase de hoy, es ver, eh, vamos a ir por paso. Vamos a suponer que vamos a tener una solución, vamos a saber cómo se construye la segunda, con ese método, que es el método de Abel. Usando ese método vamos a resolver todas las ecuaciones que son con coeficientes constantes, y yo creo que hasta ahí vamos a llegar mañana. Y después es un acuerdo que tomamos con los otros paralelos, yo creo que ustedes deberían estar de acuerdo, es que la clase, vamos a volver a la modalidad ejercicio de la clase del jueves. La clase del jueves va a ser solo ejercicio. Vicente Castro, profesor, a la solución se refiere al par I1 y 2. Eh, a ver, pasa lo siguiente. Supongamos que uno tiene dos soluciones linealmente independientes, o sea que una no es la ponderación por escalar de la otra, básicamente. ¿Ya? Voy a volver a retomar voy a hacer un pequeño repasito, pequeño de álgebra lineal, ¿ya? Pero ustedes deberían saber lo que es un conjunto linealmente independiente de vectores, donde los vectores en este caso son funciones. Si yo tengo dos linealmente independientes, cualquier solución, cualquier otra, ¿sí? Cualquier otra, yo la voy a poder escribir como combinación lineal de estas dos. Por ejemplo, y por eso dejé planteada la pregunta aquí. Yo sé que coseno es solución de esta, ¿ya? Y resuelve este problema de valor inicial. Yo sé que seno es solución de la EDO y satisface este problema de valor inicial, pero ni esa resuelve esta EDO con estos valores iniciales. ¿Están de acuerdo? Ni coseno satisface esto, ni seno satisface esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice el teorema? Básicamente esto y su consecuencia. Es que la única solución que yo sé que existe y es única por el teorema de existencia y unicidad se escribe como una combinación lineal de esta con esta. Para eso vamos a mostrar que esta y esta son linealmente independientes. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Esta solita no es solución de esta. Esta solita
no es solución de esta. Pero lo que me dice el teorema que terminé enunciando es que una constante por esa más otra constante por esa es solución de esto. ¿Por qué? Porque vamos a probar que esta y esta son LI. Luis Púa, ¿siempre es de dos dimensiones o ya se aumenta el orden de la EDO? Sí. Si la EDO es de orden 3, entonces tiene dimensión 3. Si la EDO es de orden 4, tiene dimensión 4 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Más preguntas? Ya, entonces, bueno, continuamos mañana, 9:40, ¿no? Sí. Ah, sí, eso, lo otro que se me olvidó decir. Las clases duran 1 hora. Ya aquí me pasé porque al principio discutimos un poco, conversamos un poquito de las cosas extra clases. Ahí voy a parar aquí esto, ¿eh? Primero.